Escúchame bien, amigo. Mi nombre es Luis Herrera. Tengo 69 años. Y lo que te voy a contar es algo que jamás pensé que mi propia sangre me haría. Mi hija, mi única hija, me humilló frente a 300 personas como si yo fuera un completo desconocido. Como si estos brazos nunca la hubieran cargado cuando lloraba de bebé. Como si estas manos nunca hubieran trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba. Pero déjame contarte cómo pasó todo, porque todavía me duele en el pecho recordarlo. Fue un martes de octubre, ¿sabes? De esos días grises que en el Distrito Federal te hacen sentir pequeño entre tanto concreto y tanto ruido. Me levanté temprano como siempre, a las 5:30. Tomé mi café en la taza despostillada que Carmen me regaló hace 20 años. Esa que dice, el mejor papá del mundo, con letras ya medio borradas. Y me vestí con mi único traje bueno, el mismo traje negro que usé para el funeral de mi Carmen, que en paz descanse. Lo saqué del closet donde había estado colgado durante meses, oliendo a naftalina y recuerdos tristes. ¿Te digo algo? Cuando me vi en el espejo del baño, con esa corbata azul que Carmen me había escogido porque decía que hacía juego con mis ojos, pensé en no ir. Pensé quedarme en casa, ver la televisión, tal vez arreglar la llave de la cocina que gotea desde hace semanas. Pero algo me empujaba a ir a esa feria industrial. Algo me decía que tenía que ver a mi Sofía brillar en su elemento, rodeada de empresarios importantes, hablando de su fábrica con esa seguridad que siempre tuvo desde niña. El camión hacia el centro Banamex estaba lleno de gente que iba a trabajar. Oficinistas con sus computadoras, señoras con bolsas del mercado, estudiantes con audífonos. Yo ahí, con mi traje de domingo en día de martes, sintiéndome fuera de lugar pero con el corazón lleno de orgullo paternal. Durante todo el trayecto no dejé de pensar en mi niña, en cómo de pequeña se sentaba en mi taller y me preguntaba por cada herramienta, por cada tuerca, por cada máquina. «Papá, ¿cómo funciona esta máquina?», me decía con esos ojitos curiosos que tenía. Y yo, con toda la paciencia del mundo, le explicaba cada pieza, cada proceso, cada secreto que había aprendido en 30 años trabajando con maquinaria textil. Llegué al centro Banamex y, Dios mío, qué impresionante se veía todo. Puros edificios de cristal que brillaban bajo el sol. Autos del año estacionados en filas perfectas, ejecutivos bajándose de sus camionetas caras con portafolios de piel. Y ahí estaba yo, Luis Herrera, técnico jubilado, sacando de mi cartera gastada de cuero 3 billetes arrugados de 50 pesos para pagar la entrada. 150 pesos que para muchos de los que estaban ahí era calderilla, pero para mí representaba casi lo que gasto de comida en 2 días. La señorita de la entrada, muy amable ella, me dio mi gafete de visitante y me explicó cómo llegar al auditorio principal. La conferencia de su hija empieza a las 2, me dijo con una sonrisa. ¿Sabes qué? Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo orgulloso que me sentía. Mi hija, una ingeniera exitosa, con su empresa próspera, invitada como ponente principal en una feria internacional. Carmen, donde quiera que estés, hubiera estado tan orgullosa como yo. Caminé por esos pasillos enormes llenos de stands que parecían tiendas de lujo, máquinas textiles que costaban más que mi casa, computadoras con pantallas gigantes mostrando procesos automatizados, ejecutivos de traje hablando en inglés sobre contratos millonarios. Me sentía como pez fuera del agua, te lo confieso. Mis zapatos negros, bien lustrados pero ya gastados en las suelas, hacían ruido contra el piso brillante. Algunos de esos empresarios me miraban con curiosidad, como preguntándose qué hacía ahí un viejo como yo. Pero seguí caminando, porque quería llegar temprano al auditorio para conseguir un buen lugar. Quería ver bien a mi Sofía, escuchar cada palabra,
grabarme en la memoria ese momento en que mi hija demostraría todo lo que había logrado. Durante el camino, no pude evitar recordar todos los domingos que la llevé a mi taller cuando era niña. Cómo se trepaba en los bancos para alcanzar las herramientas, cómo me ayudaba a desarmar motores viejos solo por el gusto de entender cómo funcionaban por dentro. Un día voy a tener una fábrica más grande que todas estas, me decía entonces, señalando las chimeneas que se veían desde la ventana del taller. Y yo le respondía, lo que tú quieras, mi niña. Tu papá va a hacer todo lo posible para que tengas todo lo que sueñas. Nunca pensé que esas palabras se convertirían en una profecía tan real y tan dolorosa a la vez. Llegué al auditorio una hora antes de que empezara la conferencia. Era impresionante. 300 butacas rojas en semicírculo, una pantalla gigante, luces profesionales, cámaras de televisión preparándose para grabar. Me senté en una de las últimas filas, no porque quisiera esconderme, sino porque quería tener una vista completa de todo. Quería ver a mi hija desde la perspectiva que tendrían esos empresarios importantes, esos compradores internacionales que venían desde Europa y Asia para conocer las innovaciones mexicanas. Poco a poco el auditorio se fue llenando. Puros trajes caros, puros perfumes finos, puras conversaciones en inglés mezclado con español. Yo ahí, callado, observando, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de anticipación. A las 2 en punto, las luces se atenuaron y una voz anunció: «Damas y caballeros, es un honor presentarles a la ingeniera Sofía Herrera, CEO de Industrias Santa Carmen, quien nos hablará sobre innovación tecnológica en la industria textil mexicana». Y entonces la vi. Mi Sofía subió al escenario como una reina. Llevaba un blazer azul marino impecable, una blusa blanca que brillaba bajo los reflectores, su cabello castaño perfectamente peinado en un chongo elegante. Sus zapatos de tacón resonaban con seguridad mientras caminaba hacia el pódium. Se veía hermosa, exitosa, poderosa. En ese momento, te lo juro por la memoria de Carmen, me sentí el padre más orgulloso del mundo entero. Aplaudí junto con todos los demás cuando ella saludó al público con una sonrisa radiante. Su voz se escuchó clara y fuerte por los altavoces. «Buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes para compartir la historia de éxito de Industrias Santa Carmen». Hablaba en inglés y en español, cambiando de idioma con una fluidez que me llenaba de admiración. Mi niña, que hace 8 años había regresado de Estados Unidos llena de sueños, ahora estaba ahí frente a lo más granado del sector industrial. Durante los primeros 15 minutos de su presentación, no dejé de sonreír. Hablaba de tecnología avanzada, de procesos automatizados, de contratos internacionales, de crecimiento sostenible. Mostraba fotos de la fábrica, gráficas de productividad, testimonios de clientes satisfechos. Todo lo que había soñado para ella se había hecho realidad. Mi sacrificio, nuestro sacrificio de toda la familia, había valido la pena. Pero entonces, amigo que me escuchas, entonces llegó el momento que cambió todo para siempre. Sofía estaba hablando sobre los desafíos que había enfrentado para modernizar la industria textil mexicana. La cámara la enfocaba de cerca, su rostro se veía gigante en la pantalla, y su voz llegaba hasta el último rincón del auditorio cuando dijo esas palabras que todavía me queman por dentro. Esta fábrica la desarrollé con tecnología avanzada y visión empresarial moderna. Mi padre era solo un técnico de la vieja escuela, sin educación universitaria ni entendimiento de los mercados globales. El mundo se detuvo. Te juro que fue como si alguien hubiera pausado el tiempo. Los sonidos del auditorio se volvieron lejanos, como si estuviera bajo el agua. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza, cómo las manos me empezaron a temblar, cómo algo se rompía dentro de mi pecho.
solo un técnico de la vieja escuela. Las palabras rebotaban en mi cabeza como balas perdidas. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo? Que en ese momento recordé cada peso que había invertido en su sueño. Los $920,000 que reuní vendiendo todo lo que tenía. Mi taller, la casa donde Carmen y yo fuimos felices durante 30 años, hasta mi tranquilidad financiera pidiendo préstamos contra mi pensión. Todo para que ella pudiera tener su fábrica, su oportunidad, su éxito. Pero ahí estaba, frente a 300 personas, borrándome de la historia como si yo nunca hubiera existido. Como si estas manos callosas nunca hubieran tocado una máquina textil. Como si estos ojos nunca hubieran visto los secretos que solo da la experiencia de décadas. Sin educación universitaria, dijo. Como si el conocimiento que me costó 30 años adquirir no valiera nada porque no tenía un papel colgado en la pared. Y siguió hablando. Siguió explicando sus logros, sus innovaciones, sus planes de expansión. Cada palabra era como una puñalada más profunda. La audiencia la escuchaba fascinada, tomando notas, haciendo preguntas inteligentes. Algunos empresarios asiáticos asentían con aprobación. Unos compradores europeos sonreían impresionados. Mi hija brillaba ahí arriba, bajo las luces, cosechando aplausos y admiración. Pero yo me quedé inmóvil en mi asiento de la última fila, sintiéndome invisible, sintiéndome humillado, sintiéndome traicionado por la persona que más amaba en este mundo. Imagínate por un momento, querido amigo, que tu propio hijo negara todo lo que has hecho por él frente a extraños que aplauden su mentira. Imagínate que después de dar tu vida entera por alguien, esa persona te describe como un obstáculo que tuvo que superar. Los aplausos llenaron el auditorio cuando Sofía terminó su presentación. 300 personas de pie, ovacionándola, felicitándola por su visión empresarial. Y ahí estaba yo, Luis Herrera, el técnico sin educación universitaria, sentado en el fondo, con lágrimas que no me atrevía a derramar y un dolor en el pecho que no sabía si era tristeza o coraje. Por primera vez en 8 años, desde que murió mi Carmen, me sentí verdaderamente solo en el mundo. Más solo que aquella madrugada en el hospital, cuando el doctor me dijo que ya no había nada más que hacer, porque entonces tenía la esperanza de que Sofía estaría ahí para acompañarme en mi dolor. Pero ahora sabía la verdad. Mi hija se había convertido en una extraña que no solo me ignoraba, sino que me negaba públicamente. Me quedé sentado hasta que el auditorio se vació, hasta que los empresarios se fueron a sus cenas de negocios, hasta que los organizadores apagaron las luces, hasta que mi hija desapareció rodeada de su séquito de admiradores. Y entonces, en la penumbra de ese lugar vacío, saqué mi teléfono viejo y marqué un número que sabía de memoria. Era hora de que Sofía conociera toda la verdad. Esa noche regresé a mi casa de Puebla con el alma destrozada. Amigo, es una casita pequeña en la colonia San Manuel, donde he vivido estos últimos 5 años desde que vendí la casa familiar. No es gran cosa. 2 recámaras, una sala que también sirve de comedor, una cocina donde apenas caben 2 personas, y un pequeño patio trasero donde Carmen solía tender la ropa y cultivar sus geranios rojos. Pero es mi refugio, el único lugar donde puedo hablar con los recuerdos de mi esposa sin que nadie me juzgue. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de formica azul que rescaté de la casa grande antes de venderla. Carmen me servía café ahí cada mañana durante 35 años de matrimonio. Siempre lo hacía de la misma manera. 2 cucharadas de café de olla bien cargado, una pizca de canela y el azúcar exacta que sabía que me gustaba. Se sentaba frente a mí con su propia taza y me contaba sus planes para el día mientras yo revisaba mis herramientas antes de irme al trabajo. Ahora esa mesa se siente demasiado grande para un hombre solo.
Con las manos todavía temblándome de la impresión, abrí el cajón donde guardo los documentos importantes. Ese cajón que no había tocado en años porque me dolía demasiado recordar lo que contenía. Saqué el folder de cartón manila, ya amarillento por el tiempo, donde están todos los papeles de la decisión más difícil y más generosa que he tomado en mi vida. El primer documento que vi fue el contrato de venta de mi taller Reparaciones Herrera. $340.000. Ahí estaba mi firma, un poco temblorosa porque ese día lloré mientras firmaba. Era el 15 de marzo de hace 8 años, un viernes que recuerdo como si fuera ayer. El comprador era un empresario de Tijuana que quería expandir su negocio hacia el centro del país. Me pagó de contado, sin regatear ni un peso, porque sabía que mi taller tenía la mejor reputación en reparación de maquinaria textil de toda la región. ¿Sabes lo que significaba ese taller para mí? Era mi vida entera. Lo abrí cuando Sofía tenía 3 años, con un préstamo pequeño y muchas ganas de salir adelante. Ahí pasé los mejores años de mi vida profesional, arreglando máquinas que otros técnicos daban por perdidas, ganándome el respeto de las fábricas más importantes de Puebla y Tlaxcala. Carmen siempre decía que yo tenía manos mágicas para la maquinaria, que podía escuchar lo que las máquinas le susurraban y entender exactamente qué necesitaban. Ese taller me había dado todo: el dinero para la casa familiar, para los estudios de Sofía, para los viajes que hicimos a Veracruz cada año durante las vacaciones, para la operación de Carmen cuando le detectaron el cáncer. Y yo lo vendí en un día, sin pensarlo 2 veces, porque mi hija necesitaba capital para su sueño. El segundo documento me dolió aún más: la escritura de la casa familiar en la colonia La Paz, vendida por $450.000. Una casa de 3 recámaras con un jardín grande donde Carmen tenía sus rosales, sus bugambilias, su pequeño huerto de cilantro, tomates y chiles jalapeños. Ahí nació Sofía, ahí dio sus primeros pasos, ahí celebramos 15 años de cumpleaños con mariachi y todo. Ahí recibió la carta de aceptación de la universidad en Estados Unidos. Esa casa tenía 30 años de recuerdos en cada rincón. El comedor donde celebrábamos las Navidades con Carmen preparando bacalao a la vizcaína y rompope casero. La sala donde veíamos las telenovelas en las noches, Carmen tejiendo y yo leyendo el periódico. La recámara principal donde nació nuestro amor, donde consolé a Sofía cuando tenía pesadillas, donde cuidé a Carmen durante sus últimos meses de quimioterapia. Vendí esa casa sin que Carmen supiera toda la verdad. Ella pensaba que solo íbamos a vender porque la casa era muy grande para nosotros dos, ahora que Sofía vivía en Estados Unidos. «Luis, ya estamos grandes para mantener tanto espacio», me decía. Y yo asentía, fingiendo que era una decisión práctica, cuando en realidad estaba reuniendo el dinero más importante de mi vida para invertir en el futuro de nuestra hija. El tercer documento era el más doloroso: el préstamo contra mi pensión por $130.000. Eso significaba que durante el resto de mi vida, mi pensión mensual se redujo a la mitad, de $4,000 mensuales a $2,000, apenas suficiente para vivir con lo más básico: tortillas, frijoles, algún pollo de vez en cuando, el gas, la luz, el teléfono. Nada de lujos, nada de emergencias médicas, nada de imprevistos. Pero lo hice porque creí que valía la pena apostar todo por el éxito de mi hija. Mientras revisaba esos papeles, los recuerdos de hace 8 años me golpearon como oleadas. Sofía había llegado de Estados Unidos en diciembre, recién graduada de su maestría en ingeniería industrial. Llegó llena de energía, de proyectos, de sueños que brillaban en sus ojos como cuando era niña. Pero ya no era la misma niña que jugaba en mi taller preguntando cómo funcionaban las máquinas. Era una mujer de 34 años, segura de sí misma,
hablando de conceptos que yo no entendía completamente: automatización, sistemas integrados, mercados globales, ventajas competitivas. «Papá», me dijo una tarde de enero mientras Carmen preparaba pozole rojo en la cocina, «tengo la oportunidad de mi vida. Un grupo de inversionistas americanos está buscando socios mexicanos para revolucionar la industria textil en Latinoamérica. Pero necesito demostrar que tengo capital inicial, que soy una empresaria seria, no solo una recién graduada con buenas ideas». La escuché hablar durante horas sobre su plan de negocios, sobre las máquinas alemanas que quería importar, sobre los contratos que ya tenía prácticamente cerrados con compradores de Europa. Sus ojos brillaban con esa pasión que siempre tuvo por los negocios, esa ambición heredada de Carmen, que siempre fue la más emprendedora de la familia. «¿Cuánto necesitas, mi niña?», le pregunté, aunque por dentro ya sabía que fuera la cantidad que fuera, yo iba a encontrar la manera de conseguirla. $200.000 para demostrar mi solvencia, papá. Sé que es mucho dinero, pero te prometo que te lo devuelvo con intereses en 2 años máximo. Esta oportunidad no se va a repetir jamás». No dudé ni un segundo. «Lo vamos a conseguir, hija. Tu papá va a hacer todo lo posible para que tengas esa oportunidad». Pero por dentro, yo sabía que $200.000 no eran suficientes. Había trabajado en fábricas textiles toda mi vida. Sabía perfectamente cuánto costaba la maquinaria, cuánto capital se necesitaba para operación, cuántos imprevistos surgían en los primeros años. Si Sofía iba a tener éxito real, necesitaba mucho más dinero del que estaba pidiendo. Pero también sabía que ella era orgullosa, que no iba a aceptar caridad de su padre, que necesitaba sentir que estaba construyendo su propio imperio. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan más generoso y más secreto de mi vida. Fui a ver al licenciado Mendoza, mi abogado de toda la vida, el mismo que había manejado la compra de la casa familiar, el testamento de mis padres, todos los asuntos legales importantes de la familia Herrera. Don Ramiro Mendoza, un hombre de 70 años con más experiencia legal que los pelos de mi cabeza, me escuchó con paciencia mientras le explicaba lo que quería hacer. «Don Luis, déjeme entender bien», me dijo ajustándose los lentes mientras revisaba las cifras que yo había anotado en un papel. «Usted quiere prestarle oficialmente $200.000 a su hija, pero además quiere invertir $720.000 más de manera secreta para convertirse en el accionista mayoritario de la empresa que ella va a crear». «Exactamente, licenciado, pero ella no puede saber nada de la inversión adicional. Oficialmente, yo solo soy su papá que le prestó $200.000. En secreto, soy su socio mayoritario protegiéndola sin que se dé cuenta». El licenciado Mendoza se quitó los lentes y me miró con esa expresión que ponía cuando no estaba seguro de que sus clientes estuvieran tomando la mejor decisión. «Don Luis, ¿está completamente seguro de esto? Es mucho dinero para mantenerlo en secreto. Y legalmente, usted tendría derecho a tomar control de la empresa en cualquier momento». «Licenciado», le respondí recordando las palabras de Carmen. «Mi esposa siempre decía que los padres somos como la tierra. Damos todo sin esperar nada, para que nuestros hijos crezcan fuertes como árboles. Yo no quiero controlar nada. Solo quiero proteger la inversión hasta que yo muera, y entonces todo será de Sofía, naturalmente. ¿Y si las cosas no salen como usted espera, don Luis? ¿Y si su hija no aprecia este sacrificio? ¿Y si algún día necesita ese dinero para emergencias médicas o para su vejez? Licenciado, si algo le pasa a mi dinero, es porque le pasó algo bueno a mi hija, y eso es lo único que me importa». Recuerdo vívidamente el día que firmamos todos los papeles. Era un miércoles de abril, llovía ligeramente, y yo llegué al despacho del licenciado Mendoza con todos los documentos de venta.
todos los cheques, toda mi vida financiera convertida en una apuesta por el futuro de Sofía. Primero firmamos la creación de Industrias Santa Carmen S.A., llamada así en honor a mi esposa. Luego firmamos mi entrada como accionista mayoritario con $720,000, lo que me daba el 77% de participación en la empresa. Finalmente firmamos todos los documentos de confidencialidad que garantizaban que Sofía nunca sabría de mi participación secreta. Don Luis, me dijo el licenciado cuando terminamos de firmar, lo que usted está haciendo es extraordinario, pero también es arriesgado. Su hija va a ser la directora general de una empresa donde usted es el verdadero dueño, sin que ella lo sepa. Es perfecto, licenciado. Ella va a tener toda la libertad para crear, para innovar, para sentirse la dueña de su éxito. Y yo voy a tener la tranquilidad de saber que mi inversión está protegida legalmente. Cuando yo muera, ella heredará todo sin haber cargado nunca con la culpa del sacrificio que hizo su viejo padre. Ese día salí del despacho sintiéndome el hombre más generoso y más inteligente del mundo. Había encontrado la manera perfecta de darle todo a mi hija sin herirla en su orgullo, de proteger mi inversión sin controlar sus decisiones, de asegurar su futuro sin que ella se sintiera en deuda conmigo. Nunca pensé que algún día tendría que revelárselo. Ahora, 8 años después, sentado en mi mesa de formica azul con todos esos documentos extendidos frente a mí, comprendía la cruel ironía de mi generosidad. Mi amor silencioso, mi sacrificio secreto, mi protección invisible, se habían convertido en la herramienta perfecta para que mi propia hija me humillara públicamente, sin saber que estaba humillando al verdadero dueño de su empresa. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo, amigo? Que mientras yo revisaba esos papeles, recordé las palabras exactas que Carmen me dijo cuando le conté mi plan. Luis, ten cuidado de no amar tanto que olvides enseñarle a nuestra hija el valor de lo que recibe. A veces dar todo en secreto es lo mismo que no dar nada. Yo no le hice caso entonces. Pensé que sabía más que ella sobre generosidad paternal. Ahora entendía que Carmen, como siempre, había visto más allá que yo. Mi generosidad silenciosa había creado un monstruo que no conocía el valor de los sacrificios, porque nunca supo que existían. Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa de la cocina hasta que salió el sol, sosteniendo los documentos que demostraban que yo era el verdadero dueño de la empresa que mi hija creía suya, preguntándome si había llegado el momento de que Sofía conociera toda la verdad. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida, amigo. Más largos que aquellas noches en el hospital, cuando Carmen luchaba contra el cáncer. Más largos que los meses después de su funeral, cuando la casa se sentía como un cementerio silencioso. No podía dormir, no podía comer, no podía hacer otra cosa que caminar de un lado al otro de mi pequeña casa como animal enjaulado, sintiendo cómo la rabia y el amor se peleaban dentro de mi pecho como 2 perros hambrientos. El primer día, el miércoles, me desperté a las 4 de la madrugada con las palabras de Sofía todavía resonando en mi cabeza. Solo un técnico de la vieja escuela, sin educación universitaria. Me levanté de la cama empapado en sudor frío. Me serví café con manos temblorosas y me senté frente a los documentos que había dejado extendidos en la mesa desde la noche anterior. Los leí una y otra vez, como si fuera la primera vez que los veía, como si no pudiera creer que esos papeles me convertían en el verdadero dueño de la empresa que mi hija creía suya. ¿Sabes qué pensé en ese momento? Pensé en llamarla inmediatamente, en gritarle por teléfono todo lo que había hecho por ella, en reclamarle su ingratitud, en exigirle una disculpa pública. Agarré mi teléfono viejo, ese que ella siempre criticaba diciéndome, «Papá, necesitas modernizarte», y marqué la mitad de su número antes de colgar.
No podía hacerlo así, como un loco descontrolado. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo bien. Tenía que pensarlo con la cabeza fría que Carmen siempre me pedía tener cuando tomaba decisiones importantes. Caminé hasta la sala y me quedé parado frente al pequeño altar que había improvisado para Carmen después de su muerte. No es gran cosa, solo una mesa de madera con su fotografía favorita. Esa donde está sonriendo con su vestido azul de flores, la que le tomé en nuestro aniversario número 30, rodeada de veladoras que mantengo encendidas todas las noches y flores secas de los geranios que tanto le gustaba cultivar. A veces, cuando la soledad me aprieta demasiado el pecho, me siento ahí y le hablo como si todavía estuviera conmigo. Carmen, mi amor, le dije esa madrugada, ¿qué haría tu sabiduría en esta situación? Nuestra hija me humilló frente a 300 personas, negó todo lo que hice por ella, me convirtió en un estorbo que tuvo que superar, pero sigue siendo nuestra niña, la que cargamos en brazos cuando tenía fiebre, la que consolamos cuando sus compañeros de la primaria se burlaban de ella, porque era la más inteligente de la clase. Por supuesto, Carmen no me respondió. Solo estaba su sonrisa congelada en la fotografía, esa sonrisa sabia que siempre ponía cuando sabía algo que yo todavía no entendía. Pero de repente, recordé una conversación que tuvimos hace muchos años, cuando Sofía tenía 15 años y pasaba por esa época rebelde que todos los adolescentes atraviesan. Se había escapado de la casa para ir a una fiesta sin permiso. Había llegado a las 3 de la mañana oliendo a cerveza y con una actitud desafiante que me sacó de quicio. Yo quería castigarla severamente, quitarle todos los privilegios, encerrarla en su cuarto hasta que aprendiera a respetar las reglas de la casa. Pero Carmen, con esa paciencia infinita que tenía para entender el corazón humano, me detuvo antes de que hiciera algo de lo que me fuera a arrepentir. Luis, me dijo esa noche mientras veíamos dormir a Sofía después de la discusión más fuerte que habíamos tenido como familia, a veces amar significa poner límites, aunque duela. Si siempre le damos todo lo que quiere sin enseñarle el valor de las cosas, vamos a criar a una niña que crea que el mundo le debe todo sin ella dar nada a cambio. Pero es que no quiero ser un padre duro, Carmen. Quiero que sepa que la amamos incondicionalmente. Amor incondicional no significa permitir que nos falte al respeto, Luis. Los límites también son amor. De hecho, son la forma más difícil de amor, porque duelen más al que los pone que al que los recibe. Esas palabras de Carmen resonaron en mi memoria como campanas de iglesia durante toda esa madrugada del miércoles. Había sido demasiado permisivo con Sofía. Había confundido amor con complacencia. Mi generosidad silenciosa había creado un monstruo que creía que todo le llegaba por méritos propios, sin sacrificios ajenos. Pero luego pensaba en ella cuando era pequeña, en cómo me abrazaba cuando llegaba del trabajo, en cómo me decía, «Te amo, papá», cada noche antes de dormir, en cómo lloraba cuando se lastimaba porque sabía que yo siempre la iba a consolar. ¿Dónde se había perdido esa niña que me admiraba y me respetaba? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer fría que podía negarme públicamente sin que le temblara la voz? El jueves fue peor. Me desperté con un dolor de cabeza terrible y esa sensación en el estómago que tienes cuando sabes que tienes que tomar una decisión difícil, pero sigues posponiendo el momento. Intenté distraerme arreglando cosas en la casa, la llave de la cocina que gotea, la puerta del baño que se atora, el contacto de la sala que está suelto, pero mis manos temblaban tanto que no podía sostener bien las herramientas. Cada vez que trataba de concentrarme en algo, las palabras de Sofía regresaban a mi cabeza como una maldición. Por la tarde llamé a mi compadre Ernesto, el único amigo que me quedaba después de la muerte de Carmen. Ernesto había sido mi compañero en la fábrica textil donde trabajé durante 15 años antes de abrir mi taller.
Es un hombre bueno, honesto, de esos que te dicen la verdad aunque duela. Le conté todo lo que había pasado en la feria industrial, pero sin mencionar el asunto de la inversión secreta. Todavía no estaba listo para revelar esa parte de la historia. Luis, me dijo Ernesto después de escucharme en silencio, yo sé que duele cuando los hijos no reconocen lo que uno hace por ellos, pero también sé que tú siempre has sido demasiado bueno con Sofía. Desde que era niña le dabas todo lo que pedía. Nunca le dijiste que no a nada. Es que quería darle todas las oportunidades que yo nunca tuve, compadre. Eso está bien, Luis, pero también hay que enseñarles que las oportunidades cuestan, que alguien tiene que pagar por ellas, que no caen del cielo por arte de magia. Si ella cree que todo lo logró sola, es porque nunca le explicaste cuánto sacrificaste por su éxito. Colgué el teléfono sintiéndome aún más confundido. Ernesto tenía razón, pero también sabía que las cosas no eran tan simples como él las veía. La inversión secreta cambiaba todo. Yo no era solo un padre dolido por la ingratitud de su hija. Era el verdadero dueño de una empresa que podía recuperar legalmente cuando quisiera. Tenía un poder que Sofía ni siquiera imaginaba, y la pregunta que me torturaba era si debía usarlo o no. El viernes por la noche me senté otra vez frente al altar de Carmen con una botella de tequila que había estado guardando desde nuestro último aniversario de bodas. No soy hombre de tomar mucho, pero esa noche necesitaba algo que me ayudara a pensar con claridad, o tal vez algo que me ayudara a no pensar tanto. Mientras le daba pequeños sorbos al tequila, le hablé a Carmen como si estuviera sentada junto a mí. ¿Sabes qué, mi amor? Creo que tienes razón sobre los límites. Creo que he sido tan bueno con Sofía que olvidé enseñarle que ser bueno no significa ser tonto, que generosidad no significa invisibilidad, que amor no significa permitir que te falten al respeto. Le conté a la fotografía de Carmen todos los detalles de la inversión secreta, todo lo que había callado durante 8 años, toda la verdad que ni siquiera Ernesto conocía. Le expliqué cómo había vendido el taller donde fuimos felices, cómo había vendido la casa donde ella murió, cómo había hipotecado mi vejez entera para darle a Sofía la oportunidad de su vida. Y ahora resulta, Carmen, que todo lo que hice no solo no vale la pena para ella, sino que soy un estorbo en su historia de éxito, un técnico sin educación que no entiende nada de mercados globales. Dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Le enseñarías la lección más dura de su vida o seguirías callado para proteger su orgullo? Esa noche tuve el primer sueño tranquilo en 3 días. Soñé con Carmen vestida de blanco, joven como cuando nos casamos, caminando entre las máquinas textiles de mi viejo taller. En el sueño me decía: Luis, el respeto no se mendiga, se gana. Y a veces para ganarlo hay que exigirlo, aunque duela. Me desperté el sábado por la mañana con una claridad mental que no había tenido en años. Ya no había duda en mi corazón. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sabía que había llegado el momento de que Sofía conociera toda la verdad, de que entendiera quién había hecho posible su éxito, de que aprendiera que las acciones tienen consecuencias y que el respeto hacia los padres no es opcional. Después del desayuno, me bañé con cuidado, me puse mi camisa blanca más limpia y me senté en la mesa de la cocina con todos los documentos legales extendidos frente a mí. Los revisé una vez más, leyendo cada párrafo, cada cláusula, cada detalle de los contratos que me convertían en el accionista mayoritario de Industrias Santa Carmen. El licenciado Mendoza había sido muy claro hace 8 años cuando firmamos: Don Luis, usted como accionista mayoritario puede tomar control operativo de la empresa en cualquier momento. Solo necesita activar la cláusula de administración directa. En ese momento, esas palabras habían sonado como algo teórico, como una protección que nunca iba a necesitar.
Ahora entendía que eran la llave de la justicia que había estado esperando 8 años en mis manos. Agarré mi teléfono celular viejo, ese modelo básico que Sofía siempre criticaba diciendo: «Papá, necesitas modernizarte», y busqué en la agenda el número del licenciado Mendoza. Lo sabía de memoria después de tantos años, pero quería estar completamente seguro de no equivocarme. Esta llamada iba a cambiar todo para siempre, y no podía permitirme ni el más mínimo error. Antes de marcar, miré una vez más la fotografía de Carmen en su altar. «Mi amor, esto va a doler mucho, pero tú me enseñaste que a veces amar duele. Nuestra hija necesita aprender que el respeto no se enseña con palabras, sino with acciones. Necesita recordar de dónde viene y quién la hizo posible». Marqué el número completo y esperé. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara la voz familiar del licenciado Mendoza. «Buenos días, licenciado Mendoza. Habla Luis Herrera». «Don Luis, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? ¿En qué puedo ayudarle?» «Licenciado, necesito que active el protocolo Santa Carmen inmediatamente». Del otro lado de la línea hubo un silencio largo, de esos silencios que pesan como piedras. Podía escuchar la respiración del licenciado Mendoza, podía imaginar su cara de sorpresa, podía sentir que estaba revisando mentalmente todos los documentos que habíamos firmado hace 8 años. «Don Luis», me dijo finalmente con una voz preocupada, «¿está completamente seguro de lo que me está pidiendo? Una vez que activemos esto, no hay vuelta atrás. Su hija perderá el control administrativo de la empresa inmediatamente. Los documentos le dan a usted autoridad total sobre todas las operaciones de Industrias Santa Carmen». «Estoy completamente seguro, licenciado. Pero, don Luis, ¿puedo preguntarle qué ha pasado? Hace 8 años me dijo que nunca iba a usar esta cláusula, que solo era una protección por si algo salía muy mal con la empresa. ¿Ha habido problemas financieros? ¿Malversación de fondos? ¿Algo legal que yo deba saber?» «No, licenciado. Los problemas no son financieros, son morales». Le conté al licenciado Mendoza lo que había pasado en la feria industrial, cada palabra que Sofía había dicho, cada momento de humillación que había vivido frente a esas 300 personas. Le expliqué cómo mi hija había negado mi existencia, cómo había convertido mi sacrificio en un obstáculo que tuvo que superar, cómo había borrado de la historia los $920,000 que invertí en su sueño. «Entiendo su dolor, don Luis», me dijo el licenciado cuando terminé de hablar. «Pero piénselo bien. Una vez que tome control de la empresa, su relación con su hija va a cambiar para siempre. Puede que nunca se lo perdone. Licenciado, mi esposa Carmen me dijo algo muy importante antes de morir. Me hizo prometer que nunca dejaría que nuestra hija olvide de dónde viene y quién la hizo posible. He callado durante 8 años, esperando a que ella sola reconociera mi sacrificio. Pero el silencio no enseña nada. Las acciones sí. ¿Y qué piensa hacer exactamente con la empresa, don Luis?» «Todavía no lo sé. Solo sé que mi hija necesita una lección que no va a olvidar jamás. Necesita entender que el respeto hacia los padres no es opcional, que la gratitud no es una debilidad, que reconocer los sacrificios ajenos no disminuye los méritos propios». Hubo otro silencio largo. Podía escuchar al licenciado Mendoza respirando, pensando, calculando las consecuencias legales y familiares de lo que estábamos a punto de hacer. «Está bien, don Luis. Si esa es su decisión final, procederé a activar el protocolo. Necesito enviar los documentos a la empresa hoy mismo, para que el lunes por la mañana usted tenga control administrativo total. ¿Quiere que le prepare también una orden de auditoría completa?» «Sí, licenciado. Quiero revisar cada peso que se ha movido en esos 8 años. No porque desconfíe de Sofía, sino porque necesito entender completamente qué es lo que realmente ha construido con mi dinero». «Muy bien.
También voy a preparar una junta extraordinaria de accionistas para el martes. Según los estatutos, su hija tiene derecho a estar presente cuando se anuncien los cambios administrativos. Perfecto. Quiero que esté presente. Quiero que escuche de mis propios labios toda la verdad que he callado durante 8 años. Don Luis, una última pregunta. ¿Está preparado para las consecuencias emocionales de esto? Su hija va a sentir que la traicionó. Va a pensar que le tendió una trampa durante 8 años. Miré otra vez la fotografía de Carmen antes de responder. Recordé su último día en el hospital, cuando ya casi no podía hablar, pero me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba y me susurró: Luis, prométeme que si algún día nuestra hija se pierde en la soberbia, tú la vas a traer de regreso a casa, sin importar lo que cueste, sin importar cuánto duela. Los padres estamos para eso. Licenciado, proceda. Mi hija necesita recordar que el respeto no se enseña con palabras, sino con acciones. Muy bien, don Luis. Considere lo hecho. Los documentos estarán listos en 2 horas. La llamada duró exactamente 7 minutos con 23 segundos. Lo cronometré porque sabía que estaba cambiando el destino de mi familia para siempre, y quería recordar cada segundo de la decisión más difícil de mi vida. Mientras colgaba el teléfono, sentí un peso extraño en el pecho, como si me hubieran puesto una piedra pesada justo donde debía estar el corazón. Era parte alivio, porque finalmente había dejado de ser víctima silenciosa de la ingratitud de mi hija. Era parte terror, porque sabía que estaba a punto de romper algo que tal vez nunca se pudiera reparar. Y era parte tristeza profunda, una tristeza que me llegaba hasta los huesos, de saber que había llegado a este punto con mi única hija, con la persona que más amaba en el mundo después de Carmen. Me quedé sentado en la mesa de la cocina durante horas, sosteniendo mi teléfono apagado, mirando los documentos que en unos días más iban a convertirme de padre amoroso en jefe implacable. Por primera vez en 8 años, me pregunté si Carmen habría aprobado lo que acababa de hacer. Pero ya era demasiado tarde para dudas. La rueda de la justicia había comenzado a girar, y nada en el mundo la iba a detener. El jueves a las 2:47 de la tarde exactamente, lo recuerdo porque estaba viendo las noticias y acababan de dar la hora, escuché el ruido que había estado esperando sin darme cuenta durante 3 días. Los tacones de Sofía resonaron contra el piso de cerámica de mi pequeña casa como martillazos furiosos, como granizo golpeando contra el techo en las tormentas de agosto. No era la pisada elegante de la mujer exitosa que había visto en el escenario de la feria industrial. Era la pisada desesperada de alguien que acaba de descubrir que su mundo no es lo que creía. Ni siquiera tocó la puerta. Usó la llave que le di hace años, cuando todavía pensaba que mi casa también era su casa, cuando todavía creía que los hijos siempre son bienvenidos en el hogar donde nacieron. La puerta se abrió de par en par, y ahí estaba mi Sofía, pero no la Sofía que conocía. Esta era una mujer descontrolada, con el cabello despeinado, el maquillaje corrido por el llanto o la desesperación, el blazer arrugado como si hubiera pasado horas agarrándoselo con las manos temblorosas. «Papá», gritó antes de verme siquiera. Su voz resonó por toda la casa pequeña como el grito de un animal herido. «Papá, ¿qué demonios hiciste? Los abogados me dijeron que hay un accionista mayoritario que tomó control de mi empresa». Yo estaba sentado en mi silla de siempre, esa poltrona café que rescaté de la casa grande antes de venderla, leyendo El Sol de Puebla como cada tarde a la misma hora. Cuando la escuché gritar, levanté la vista del periódico sin prisa, sin sobresalto, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Y tal vez era cierto. Tal vez una parte de mí había estado esperando 8 años a que llegara este día, este momento de verdad, que ya no podía posponerse más. «Sofía», le dije con una voz más tranquila de lo que me sentía por dentro, «siéntate.
Tenemos que hablar como no lo hemos hecho en mucho tiempo. Pero ella no se sentó. No podía quedarse quieta. Caminaba de un lado al otro de mi pequeña sala como animal enjaulado, como león en cautiverio que se ha vuelto loco de desesperación. Sus tacones seguían golpeando el piso con ese ritmo frenético, como tambores de guerra anunciando una batalla que ninguno de los dos quería librar, pero que ya era inevitable. «No me vengas con dramas, papá», siguió gritando mientras caminaba. Sus manos se movían en el aire, gesticulando como cuando era niña, y se ponía nerviosa. «Necesito que hagas algo. Eres el único que conoce a todos los proveedores antiguos, a todos los técnicos de la industria. Alguien debe estar jugando sucio. Alguien quiere destruir mi empresa. Tienes que ayudarme a descubrir quién es». La escuché hablar durante varios minutos sin interrumpirla, viendo cómo mi hija se desmoronaba frente a mis ojos, sin entender todavía que el enemigo que buscaba estaba sentado en la poltrona café, sosteniendo un periódico con manos que ya no temblaban. Me dolía verla así, te lo confieso. Me dolía más de lo que había imaginado, porque por encima de todo el coraje y toda la decepción, seguía siendo mi niña, la bebé que lloró en mis brazos la primera noche que la trajimos del hospital. Finalmente, cuando ya no pudo seguir gritando porque se quedó sin aire, dejé el periódico sobre la mesa de centro, con un movimiento deliberadamente lento. Me quité los lentes que uso para leer, los limpié con el pañuelo que siempre cargo en el bolsillo de la camisa, y la miré a los ojos por primera vez en años. No a los ojos de la empresaria exitosa, sino a los ojos de la hija que había perdido en algún momento del camino. «El accionista mayoritario soy yo, hija», le dije con una voz que salió más firme de lo que esperaba. «Soy dueño del 77% de Industrias Santa Carmen desde el primer día». El silencio que siguió a mis palabras fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Era un silencio diferente a todos los silencios que había vivido en mi vida. No era el silencio triste de cuando murió Carmen, ni el silencio incómodo de las cenas familiares de los últimos años. Era un silencio de shock, de incredulidad, de terror puro, como si el mundo se hubiera detenido completamente y estuviéramos suspendidos en un momento que no debería existir. Sofía se quedó paralizada en medio de la sala, con un pie adelante como si hubiera estado caminando, y de repente alguien hubiera pausado el tiempo. Su rostro pasó por una serie de expresiones que nunca olvidaré mientras viva. Primero furia, como si lo que acababa de decir fuera una broma cruel. Luego confusión, como si las palabras no hubieran llegado correctamente a su cerebro. Finalmente, algo parecido al terror, como si acabara de darse cuenta de que estaba parada en el borde de un precipicio que no había visto venir. Eso es imposible», murmuró con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escucharla. «Eso no puede ser cierto. Tú solo me prestaste $200,000. Yo construí esa empresa con mi trabajo, con mis contactos, con mi visión empresarial. Tú solo me prestaste $200,000. Me levanté de la poltrona con movimientos lentos, sintiendo cada uno de mis 69 años en las rodillas que crujen, en la espalda que ya no es tan recta como antes. Caminé hasta la mesa del comedor donde había dejado preparado el sobre amarillo, que contenía la verdad completa de 8 años. Lo había puesto ahí esa mañana, después de ordenar todos los documentos en orden cronológico, como si fuera a presentar un caso legal ante un juez. «Siéntate, Sofía», le dije otra vez, pero esta vez no era una sugerencia, era una orden paternal, dicha con la voz que usaba cuando ella era niña, y había hecho algo que requería una conversación seria. «Siéntate, porque lo que te voy a enseñar va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu éxito». Esta vez sí se sentó. Se desplomó en la silla frente a la mesa de formica azul,
como si las piernas ya no pudieran sostenerla. Sus manos temblaban visiblemente mientras yo abría el sobre y comenzaba a sacar documentos uno por uno, poniéndolos frente a ella como cartas de una baraja que iba a revelar la mano ganadora. «Mira bien estos papeles, hija», le dije mientras extendía el primer documento. «Este es el contrato de venta de mi taller Reparaciones Herrera, $340.000, vendido el 15 de marzo de hace 8 años, una semana después de que me dijeras que necesitabas $200.000 para demostrar tu solvencia». Sofía tomó el papel con manos que temblaban tanto que el documento crujía. Leía y releía la cifra como si los números fueran a cambiar por arte de magia. Sus ojos se llenaron de una confusión que nunca había visto en ella. «Este otro», continué sacando el segundo documento, «es la escritura de venta de la casa familiar en la colonia La Paz. $450.000. La casa donde naciste, donde diste tus primeros pasos, donde tu madre murió después de luchar 2 años contra el cáncer. La vendí sin decirte nada, sin que supieras que todo ese dinero iba a parar a tu empresa». «Papá, no», susurró. Pero yo no me detuve. No podía detenerme. Después de 8 años de silencio, las palabras salían como agua de una presa que por fin se rompe. «Y este», dije sacando el tercer documento, «es el préstamo que pedí contra mi pensión. $130.000 que significan que durante el resto de mi vida, mi pensión mensual se redujo de $4.000 a $2.000, apenas suficiente para tortillas, frijoles y pagar la luz de esta casa pequeña donde vivo desde que vendí todo». Sofía había dejado de mirar los documentos. Me miraba a mí con unos ojos que ya no reconocía. Ya no eran los ojos de la empresaria segura que había visto en el escenario. Eran los ojos de una niña perdida, de una niña que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre su vida era mentira. «En total», continué con una voz que se volvía más firme con cada palabra, $920.000. Oficialmente te presté $200.000. Los otros $720.000 los invertí secretamente, convirtiéndome en tu socio mayoritario sin que lo supieras. 77% de participación en Industrias Santa Carmen, que lleva el nombre de tu madre por una razón muy específica. Saqué los últimos documentos del sobre, los certificados de acciones, los estados financieros de 8 años, todos los papeles que demostraban que durante todo este tiempo, mientras ella se creía la dueña absoluta de su éxito, yo había sido el verdadero propietario de la empresa que le había cambiado la vida. «Pero, ¿por qué?», me preguntó con una voz quebrada, como si le costara trabajo hacer pasar las palabras por la garganta. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué mantuviste todo esto en secreto?». Por primera vez en la conversación, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lágrimas que habían estado esperando 8 años para salir. Lágrimas de amor y de dolor mezcladas como agua con sal. «Porque quería que fuera tu éxito, hija», le dije, y mi voz se quebró un poco al decirlo. «Porque quería que sintieras que habías construido algo grande con tu talento, con tu educación, con tu visión. Porque creí que cuando yo muriera, todo sería tuyo naturalmente, y nunca tendrías que cargar con la culpa de saber cuánto sacrificó tu viejo padre por tu sueño». Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, revisando los documentos una y otra vez, como si esperara encontrar algún error, alguna explicación que hiciera que todo tuviera sentido, sin destrozar la imagen que tenía de sí misma. Pero los números no mentían. Las firmas eran auténticas. Las fechas coincidían exactamente con el momento en que ella había comenzado a construir lo que creía que era su imperio personal. «Papá», murmuró finalmente, «¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Te das cuenta de que durante 8 años he estado dirigiendo una empresa que en realidad era tuya? De que todos mis logros,
Todos mis contratos, todo mi crecimiento empresarial, ¿estaba construido sobre un dinero que yo no sabía que existía? Sí, hija, me doy cuenta perfectamente. Y también me doy cuenta de que el martes pasado, en el centro Banamex, frente a 300 personas que te aplaudían, me describiste como solo un técnico de la vieja escuela, sin educación universitaria ni entendimiento de los mercados globales. Esas palabras cayeron sobre ella como piedras. Vi cómo se le cambió la cara, cómo recordó exactamente lo que había dicho en esa conferencia, cómo comprendió de golpe la magnitud de su crueldad e ingratitud. Yo no sabía, papá. No sabía que tú habías... No sabías porque yo no quería que supieras, la interrumpí. Pero eso no justifica que me negaras públicamente, que me convirtieras en un obstáculo que tuviste que superar, que borraras de la historia al hombre que hizo posible cada máquina, cada contrato, cada peso de ganancia de tu empresa. La conversación siguió durante horas, hasta que se hizo de noche y tuve que prender las luces de la sala. Le conté cada detalle del sacrificio, cómo había vendido el taller donde había sido feliz durante 15 años, cómo había dejado la casa donde Carmen había muerto para conseguir el dinero que ella necesitaba, cómo había hipotecado mi vejez entera, confiando en que mi generosidad silenciosa sería recompensada con amor y respeto. También le recordé cosas que prefería olvidar. Le recordé cómo durante los últimos meses de vida de Carmen, cuando ella más necesitaba a su hija, Sofía siempre tenía excusas para no venir. Contratos importantes en Guatemala, juntas urgentes con inversionistas, viajes de negocios que no podían posponerse. Tu madre te pedía, Sofía. Cada día me decía, llama a Sofía, dile que venga, que quiero verla. Y yo llamaba, pero tú siempre tenías cosas más importantes que hacer. Tu empresa, tus contratos, tu éxito. Todo era más importante que estar con tu madre en sus últimos días. Papá, por favor, me suplicó, pero yo continué. Carmen murió un martes a las 6 de la mañana. Yo estaba solo con ella, sosteniéndole la mano, cuando dejó de respirar. Tú llegaste el jueves, cuando ya estábamos organizando el funeral. Y durante la misa, en lugar de llorar a tu madre, estabas revisando emails en tu teléfono. Al final de esa larga noche, cuando ya habíamos hablado de todo lo que teníamos que hablar, Sofía se quedó sentada en la mesa de la cocina con los ojos rojos de llorar y una expresión en el rostro que no le había visto desde que era niña, y se daba cuenta de que había hecho algo muy malo. ¿Qué va a pasar ahora, papá?, me preguntó con una voz que sonaba muy pequeña. ¿Qué vas a hacer con la empresa? La miré a los ojos y por primera vez en años volví a ver a mi niña. No a la empresaria fría y calculadora, sino a la hija que había perdido en algún momento del camino. No lo sé todavía, Sofía, le respondí con honestidad. Solo sé que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo invisible en la historia de tu éxito. No podía permitir que siguieras creyendo que todo lo lograste sola, sin sacrificios ajenos. Esa noche, cuando se fue de mi casa después de la conversación más dura que habíamos tenido en nuestras vidas, los dos sabíamos que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no era posible fingir que yo era solo el técnico sin educación universitaria. Ya no era posible ignorar que detrás de su éxito había un sacrificio silencioso que merecía reconocimiento y respeto. Pero tampoco sabíamos si íbamos a poder reconstruir algo bueno sobre las ruinas de lo que habíamos sido como familia. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, camino por los pasillos de Industrias Santa Carmen cada mañana a las 7 en punto, saludando a cada trabajador por su nombre. Buenos días, Roberto. ¿Cómo está tu niña que tenía fiebre? ¿Qué tal, María? ¿Ya se compuso la máquina de la línea 3? Es algo que Sofía nunca hizo en 8 años de ser la directora general. Ella pasaba por la planta como reina visitando sus dominios,
con sus tacones resonando contra el piso de concreto, pero sin detenerse nunca a conocer realmente a la gente que hacía posible su éxito. Los empleados, que durante todos estos años siempre supieron que don Luis era diferente a los otros visitantes, ahora comprenden por qué. Era el verdadero patrón desde el principio, el hombre que había puesto cada peso para que ellos tuvieran trabajo, para que sus familias tuvieran qué comer cada semana. Don Luis, me dice Joaquín, el mecánico más viejo de la planta, nosotros siempre supimos que usted sabía demasiado de máquinas para ser solo un visitante. La forma como hablaba con las tejedoras, como entendía cada sonido raro que hacían los motores. Ahora, todo tiene sentido. Te voy a decir algo, amigo. La producción ha mejorado 23% desde que tomé control directo de las operaciones. No porque Sofía fuera mala administradora. Tiene buena cabeza para los números y entiende mejor que yo los mercados internacionales, sino porque implementé mis métodos anticuados junto con su tecnología moderna. Resulta que la experiencia de 30 años trabajando con maquinaria textil sí sirve para algo, aunque no tengas un diploma colgado en la pared. Por ejemplo, había un problema con la línea de producción 2 que llevaba meses sin resolverse. Los técnicos jóvenes que Sofía había contratado, todos con sus ingenierías y sus computadoras, decían que era un problema de software en el sistema automatizado. Yo me acerqué un martes por la mañana. Puse mi oído contra la máquina principal durante 5 minutos y supe inmediatamente que el problema era mecánico. Un rodamiento desgastado que hacía que todo el sistema vibrara fuera de sincronización. 3 horas y 200 pesos de refacciones después, la línea funcionaba mejor que nunca. ¿Cómo supiste eso, don Luis?, me preguntó Miguel, el supervisor de turno. Porque estas máquinas hablan, mijo, le respondí. Solo hay que saber escucharlas. Eso no te lo enseñan en la universidad. Se aprende con los años y con amor al trabajo. La parte más difícil de estos 6 meses ha sido ver a Sofía trabajar bajo mi supervisión como gerente de operaciones. Un arreglo que inicialmente la humilló tanto que los primeros días llegaba a la fábrica con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. Pero gradualmente, muy lentamente, está aprendiendo el valor del trabajo desde abajo, el respeto que se gana conociendo cada proceso, cada persona, cada detalle de lo que significa realmente dirigir una empresa. Hace 3 semanas, una tarde de jueves mientras revisábamos juntos los reportes de calidad en mi oficina, la oficina que antes era suya, me dijo algo que me llegó directo al corazón. Papá, nunca me enseñaste que el dinero que invertiste era casi $1 millón. Durante años pensé que solo habías ayudado con 200.000. No tenía idea del tamaño real de tu sacrificio. La miré con estos ojos que ya están cansados, pero que se sienten más serenos que en mucho tiempo. Hija, tu madre siempre decía que el amor verdadero no lleva registro de lo que da, pero sí espera respeto por el sacrificio. Yo no quería que supieras la cantidad exacta porque no quería que te sintieras en deuda conmigo, pero tampoco quería ser invisible en la historia de tu éxito. Hemos establecido nuevas reglas para reconstruir lo que se rompió aquella noche. Sofía puede recuperar gradualmente el control de la empresa, pero debe trabajar 5 años bajo mi supervisión, aprendiendo cada proceso desde cero, ganándose el respeto de los trabajadores, no por ser la hija del patrón, sino por demostrar que entiende realmente el negocio. Y lo más importante, debe acompañarme cada domingo a visitar la tumba de Carmen en el Panteón San José. Esos domingos han sido los más difíciles y los más sanadores de estos 6 meses. Al principio íbamos en silencio, cada uno cargando su propio dolor y su propia culpa. Yo llevaba mis geranios rojos que siempre le gustaron a Carmen, y Sofía llevaba margaritas blancas que compraba en el puesto de afuera del panteón.
Nos quedábamos parados frente a la tumba sin saber qué decirnos, sin saber cómo hablar con la mujer que había sido el centro de nuestras vidas y que ahora solo existía en nuestros recuerdos. Pero poco a poco, domingo tras domingo, comenzamos a hablar. Sofía le contaba a la tumba de su madre sobre su trabajo en la fábrica, sobre lo difícil que era aprender a ser humilde después de años de creerse la dueña absoluta de su éxito. Y yo le contaba sobre la empresa, sobre cómo estaba prosperando ahora que combinábamos su educación formal con mi experiencia técnica, creando el equilibrio que siempre debió existir. «Mamá», le dijo Sofía el domingo pasado, mientras acomodaba las margaritas en el florero de la tumba. «Papá tenía razón en todo. Yo me perdí en la soberbia, olvidé de dónde venía. Olvidé que detrás de cada oportunidad que tuve había sacrificios que no veía. Perdóname por no haber estado contigo cuando más me necesitabas. Te voy a confesar algo, querido amigo que me escuchas. He aprendido lecciones que no sabía que necesitaba aprender. He descubierto que a veces amar significa poner límites dolorosos, aunque esos límites rompan el corazón de quien los pone. He comprendido que mi generosidad sin límites, mi amor silencioso que nunca pedía nada a cambio, había creado un monstruo que creía que todo le llegaba por méritos propios, sin sacrificios ajenos. La verdadera herencia que debemos dejar a nuestros hijos no es dinero, por más que sea casi $1.000.000. La verdadera herencia son valores, respeto, gratitud, la capacidad de reconocer que nuestros éxitos siempre están construidos sobre los hombros de otros que nos dieron oportunidades que tal vez no merecíamos, pero que recibimos por amor. Cada noche, cuando regreso a mi casa pequeña en la colonia San Manuel, me siento frente a la fotografía de Carmen en su altar improvisado y le cuento los avances del día. Mi amor, nuestra hija está aprendiendo. Duele verla luchar con su orgullo herido. Duele verla trabajar el doble para demostrar que merece el respeto que antes le daban por ser la jefe. Pero era necesario. A veces quebrar algo es la única manera de reconstruirlo más fuerte. Ya no siento la rabia que me quemaba por dentro durante aquellos primeros días después de la conferencia. Solo siento una tristeza madura mezclada con esperanza, como cuando plantas una semilla sabiendo que va a tardar mucho tiempo en crecer, pero confiando en que finalmente dará frutos buenos. Sé que recuperar completamente a mi hija va a tomar años, pero también sé que Carmen estaría orgullosa de que finalmente puse los límites que ella me había enseñado a poner. La empresa se llama Industrias Santa Carmen, por una razón que ahora tiene más sentido que nunca, para recordar que detrás de cada éxito hay sacrificios silenciosos que merecen reconocimiento, que el amor paternal, aunque infinito, también debe incluir dignidad y respeto mutuo. Carmen siempre supo que algún día iba a llegar este momento de verdad. Por eso me hizo prometerle que si nuestra hija se perdía en la soberbia, yo la traería de regreso a casa, sin importar lo que costara. Ahora, mientras escribo estas líneas en la mesa de formica azul, donde Carmen me servía café cada mañana durante 35 años, puedo decirle a su fotografía: lo cumplí, mi amor. Nuestra niña está regresando a casa. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón.
a pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón, papi, casi me parto la cabeza, literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón.
No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.